El día de hoy vamos a explicar nuestro proyecto transversal del experimento de Millikan. Profa Cecilia, esperemos que les guste. Determinar la carga eléctrica del electrón fue útil para el desarrollo de la física, ya que es una de las constantes fundamentales de la ciencia. Ok, voy a empezar dándoles un poco de contexto histórico. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, un físico llamado J.J. Thomson descubrió el electrón. Pero ¿cómo lo hizo? J.J. Thomson se ayudó de un tubo llamado el tubo de rayos catódicos para hacer la partición del átomo, determinando así que las teorías que decían que el átomo era indivisible estaban mal, ya que el átomo aparte tenía partículas, pues las que ahora se llaman subatómicas. A este cuerpo le querían llamar el crepúsculo, pero este nombre no quedaba bien. Lo que sucedió es que el nombre que adquirió fue el del electrón. Ok, ya que este Thomson tenía la relación entre la carga eléctrica y la masa, no pudo medirlas, lo que otra persona tuvo que obtener como tarea. Esta persona fue Robert Andrew Millikan. Voy a abrir un paréntesis, que durante estos años la física tuvo un auge inmenso, ya que muchos científicos, como los que crearon la radiación o los rayos X, la descubrieron. Estos científicos pues estaban haciendo sus experimentos. Mientras todo esto sucedía, Millikan fue a Europa, que era donde las universidades tenían pues más física, más ciencia, y ahí se metió a estudiar. Cuando llegó a estas universidades conoció a muchos de los científicos pues más importantes en este momento del mundo. Su objetivo de Millikan fue determinar no solo el valor de la carga eléctrica, sino también qué era una magnitud. Haciendo una tarea larga, Millikan realizó un conjunto de investigaciones y repitió ese experimento numerosas veces para poder explicar si existía una carga elemental única. Él creó un dispositivo el cual consta de las partes que voy a decir a continuación. Entre ellos estaba un atomizador. Con él hacía gotas de aceite para su experimento, que más adelante explicaré cómo funciona. Una cámara con composición controlada para evitar la dispersión de las gotas y la interferencia del aire. Dos placas paralelas, una positivamente arriba y otra negativamente abajo. La placa superior, que es la positiva, tenía un orificio por el cual pasaban las gotas. Ambas estaban conectadas a una fuente de alimentación y un microscopio en el cual a través de este podía ver con más precisión las gotas. Bueno, y como explicación de cómo funcionaba, pues como se aprecia en la imagen, arriba están las gotas de aceite. Entonces con el atomizador él las creaba, y gracias a el orificio que tenía la placa positiva, que es la primera, las gotas de aceite pasaban a través de esta. Entonces, con la irradiación de rayos X, las gotas se cargaban de dicha irradiación, y entonces Millikan las empezó a observar por el microscopio. ¿Y cómo consiguió Millikan su resultado? Bueno, prácticamente esto fue: gracias a la irradiación con rayos X, la gota se cargaba, y ajustando el campo eléctrico consiguió que ésta permaneciera en reposo, equilibrio estático, cuando la fuerza eléctrica era igual y opuesta a la gravitacional. Ahora solo le hacía falta calcular la masa de la gota. Mas, sin embargo, no les fue demasiado fácil conseguir esto. ¿Por qué? Porque había una forma que era con base a la densidad del aceite y el volumen de la gota. Mas, sin embargo, su volumen de la gota era muy pequeño, entonces no les funcionó este método. No obstante, sabían que por medio de la resistencia del aire, los objetos no caían libremente y eran frenados. Y así, al ser liberadas las partículas apagando el campo, se experimentaba un movimiento vertical acelerado hacia abajo, terminando de caer con velocidad constante, también llamada velocidad terminal o límite. Tratándose de una esfera, esta depende de su radio y la viscosidad del aire, así que midieron el tiempo que tardaban las gotas en caer
Suponiendo que las gotas eran esféricas y con el valor de la viscosidad del aire, se las arreglaron para determinar el radio indirectamente a partir de la velocidad terminal. Esta velocidad es aplicada con esta ecuación. Millikan utilizó algunas bases físicas relacionadas al electromagnetismo para poder fundamentar teóricamente su experimento. Estas fueron bases que él utilizó. La ley de Coulomb señala que la fuerza con dos cargas eléctricas se atraen o repelen es proporcional al producto de la misma e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta es la fórmula con la que se representa. Es la constante eléctrica del medio. Cuando las dos cargas tienen igual signo, la fuerza es positiva e indica repulsión. Si ambas cargas poseen el mismo signo, la fuerza es negativa y denota atracción. También utilizó la teoría cuántica de Bohr, la cual planteaba que el electrón da vueltas al núcleo siguiendo las leyes clásicas, pero sometido a limitaciones, como las órbitas que pueden ocupar y la energía que pierde en forma de radiación cuando salta de una órbita a otra, pero además trataba de explicar de manera unificada todos los fenómenos cuánticos observados hasta el momento. Esa teoría reposaba sobre dos pilares fundamentales: el principio adiabático, un método para encontrar estados cuánticos posibles dentro del átomo, y el principio de correspondencia que conectaba a la electrodinámica clásica con la nueva teoría cuántica que se forjaba en aquellos momentos. Otra base que utilizó también fue la carga eléctrica. Esta es una propiedad intrínseca de la materia que se representa con dos tipos. Estas llevan ahora el nombre con las que Benjamin Franklin las denominó cargas positivas y cargas negativas. Cuando cargas del mismo tipo se encuentran, se repelen, y cuando son diferentes, estas se atraen. La fórmula que se utiliza para representar esto es esta. También se basó en la teoría de electrones, la cual habla que la hipótesis del universo de un único electrón postula que los electrones y positrones son en realidad manifestaciones de una misma entidad. Esta se propaga a través del tiempo y el espacio, de tal manera que aparenta estar en múltiples posiciones simultáneamente. También utilizó como base el campo eléctrico, un campo eléctrico físico o región del espacio en el que interactúan con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan en él. Dicho en términos físicos, es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica sufre los efectos de la fuerza eléctrica. La fórmula que se utiliza para representar eso es esta. Otra de las bases que también utilizó fue la propiedad básica de los materiales conductores en la electrostática. Este es el estado de equilibrio electrostático. Este estado es aquel en el que las cargas del conductor no se mueven, aunque podrían hacerlo. Si no se mueven es porque se encuentran en equilibrio y la fuerza sobre cada una de ellas es nula. La fuerza con la que se representa eso es esta. Otra de las bases que también utilizó fue el efecto fotoeléctrico, el cual basa que si iluminamos una superficie metálica con un haz luminoso de frecuencia apropiada, un ejemplo, se ilumina sodio con luz a frecuencia D, estas se emiten electrones en la superficie. La fórmula que utilizamos para representar esto es... También quiso saber la relación de la radiación cósmica con la materia. La radiación cósmica puede interactuar con la materia de varias maneras, dependiendo de su energía y del tipo de materia que esté presente. Aquí hay algunas de las maneras en que se puede relacionar. Una de estas fue la ionización. La radiación cósmica puede ionizar átomos y moléculas en la materia, es decir, puede arrancar electrones de los átomos o moléculas, dejándolos con una carga positiva. Esto puede tener efectos significativos en la química y la biología de la materia, ya que los iones cargados interactúan de manera diferente con su entorno que los átomos y las moléculas neutros. También hubieron efectos térmicos. La radiación cósmica también puede calentar la materia a medida que interactúa con ella, especialmente materiales densos como los metales. Una de estas también fue la producción de partículas secundarias. Cuando la radiación cósmica interactúa con la materia, puede producir partículas secundarias como electrones, protones, neutrones y fotones de menor energía. Otra de estas también fue la disociación.
La radiación cósmica también puede disociar moléculas, es decir, puede romperlas en fragmentos más pequeños. Esto puede ser importante en la química atmosférica, donde la radiación cósmica puede disociar moléculas de ozono y otros gases importantes. Por último, explicaré la fuerza de Lorentz. En física, específicamente en electromagnetismo, la fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Bueno, dentro de los principios físicos asociados al electromagnetismo existen aquellos que están asociados a la electricidad y los cuales tienen algunas ecuaciones o fórmulas que dan lugar a funciones diversas. Cabe aclarar que en un principio nosotros pensamos que por funciones diversas se refería a despejar básicamente las fórmulas con una variable y pues de esas sacar sus funciones. Pero nos dimos cuenta que realmente no era necesario despejar, sino que de una misma ecuación se pueden hacer diferentes funciones en base a la variable que no es conocida. Bueno, como primer principio tenemos el principio de la ley de Coulomb, que esta ecuación es la siguiente. En esta podemos ver que F es la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2 son las cargas eléctricas de las partículas, R es la distancia entre las partículas y K es la constante de Coulomb. Dentro de esta ecuación existen diversas funciones, las cuales son, en cada una pues la X varía de posición. Por ejemplo, en la primera tenemos que F de Q1 es igual a K X por Q2 entre R al cuadrado. En este caso, la variable desconocida es Q1, que es como la X. Pero para que esto sea física y matemáticamente correcto, todas las demás variables deben ser constantes, es decir, no deben cambiar su valor. Entonces podemos decir que la única variable que no es constante es Q1. Esta función dice que la fuerza eléctrica está en función de la carga que es Q1. Como segunda función tenemos que F de Q2 es K por Q1 por X entre R2. En este caso la X es Q2, es el valor desconocido y los otros son constantes. Esta función dice que la fuerza está en función de la carga Q2. Y por último tenemos la función AR, o sea la distancia, que es F de R es igual a K por Q1 por Q2 entre X al cuadrado. En este caso la X es la R, es el valor desconocido y las otras son las constantes. Esta función dice que la fuerza está en función de la distancia. Y si lo vemos físicamente, esta es la función verdaderamente correcta. ¿Por qué? Porque la función de la fuerza siempre será inversamente proporcional a la distancia. Es decir, de que si la distancia sea corta, la fuerza va a subir, o sea, va a aumentar. Y si la fuerza es menor, quiere decir que la distancia se aumentó. Las primeras dos funciones fueron lineales y la última es racional. Como segundo principio tenemos la fuerza de Lorentz. Su ecuación es la siguiente, donde F es la fuerza de Lorentz, Q es la carga eléctrica, E es el campo eléctrico, V es la velocidad de la partícula y B es el campo magnético. De esta ecuación se pueden sacar diferentes funciones, las cuales son: la primera función es en función de la carga eléctrica. Se escribe F de Q es igual a Q por E más V por B. En esta, la fuerza de Lorentz está en función de la carga eléctrica. Es una función lineal en donde todas las variables son conocidas y son constantes, menos la variable de la Q, que es la única desconocida y es la única que cambia. La segunda función es en función del campo eléctrico, que es F de E es igual a Q por E más V por B. En esta, la fuerza de Lorentz está en función del campo eléctrico. Es una función también lineal, en donde todas las demás variables son conocidas y constantes. En este caso, si la graficáramos, quedaría como
X es el campo eléctrico y la Y es la fuerza de Lorentz. La tercera función es en función de la velocidad de la partícula, que se escribe como f de b es igual a q por e más v por b. En esta función, pues la fuerza de Lorentz está en función de la velocidad de la partícula, como anteriormente había mencionado. Y pues también en esta función todas las demás variables son constantes y la única que va a cambiar es la v, que es la velocidad de la partícula. Como última función, pero no menos importante, es la función del campo magnético, donde se escribe f de b es igual a q por e más v por b. En este caso, como que la x es el campo magnético, es la b. Y bueno, esta es una función de la fuerza de Lorentz en función del campo magnético. Es también una función lineal. Más bien, todas lo son, ya que todas las variables son proporcionales a la fuerza de Lorentz. O sea, quiere decir de que si todas las variables aumentan, la fuerza de Lorentz también. Es proporcional, ya que también si todas las variables disminuyen, la fuerza también. Bueno, como el siguiente principio tenemos la carga eléctrica. Su ecuación es la siguiente, en donde Q es la carga, I es la intensidad y T es el tiempo. En esta saqué una única función, que es f de t es igual a I por T. En este caso es una función lineal de forma Y es igual a mx más b. Bueno, como último principio tenemos el efecto fotoeléctrico, que tiene la ecuación así, donde EF es la energía del fotón, EC es la energía cinética y WO es el trabajo o energía de extracción. Y bueno, la primera función de esta es en función del trabajo, que es F de WO es igual a WO más EC. En esta, la función de la energía del fotón está en función del trabajo de la energía de extracción. Es una función lineal de forma Y es igual a mx más b, donde la pendiente es 1, por lo que si el trabajo aumenta una unidad, la energía del fotón también lo hará. La segunda función es en función de la energía cinética, que se escribe así, F de EC es igual a WO más EC. En esta, la energía del fotón está en función de la energía cinética de los electrones. Es una función también lineal, donde la pendiente es 1. En las dos funciones, las dos son directamente proporcionales a la energía del fotón. Es decir, que si una aumenta, o más bien las dos, la energía del fotón también aumenta. Como pudieron ver, la única función racional fue la de la ley de Coulomb, donde estaba la fuerza eléctrica en función de la distancia. Y bueno, las otras eran todas lineales. ¿Por qué? Porque no eran divisiones de polinomios, lo que caracteriza a las funciones racionales. Al momento de tener nuestras funciones, solo obtuvimos una función racional. Esto porque no hicimos despejes. Sentimos que no era matemáticamente correcto hacer despejes como se hacen en física, ya que en matemáticas viene siendo la misma función, pero escrita de distinta manera. Así que lo que hicimos fue dejar las ecuaciones como estaban, y aunque no fueran racionales, así pudimos sacar diversas funciones con las diversas variables. Voy a explicar lo que es la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio es un transporte activo que se usa en el medio celular para transportar iones de sodio y de potasio hacia afuera y hacia adentro de la célula. Es fundamental principalmente en las neuronas para crear los impulsos eléctricos que sirven para los neurotransmisores y para las células que nuestro sodio y nuestro potasio pues estén en un gradiente de potencial eléctrico o equilibrio. ¿En dónde se encuentra la bomba de sodio-potasio? Esta se encuentra en la membrana de la célula. Ok, yo voy a dar un ejemplo en la neurona. Recalco que tanto la bomba de sodio-potasio sucede a nivel neuronal como a nivel celular. Bueno, esta es la neurona.
Aquí se encuentra la soma, aquí se encuentra el cono axónico, en esta parte se encuentra el axón, en esta parte se encuentran los nodos de Rambier, que son estas pequeñas intersecciones, y en esta parte se encuentra la terminal, por lo que luego pasarán los neurotransmisores, que más adelante explicaré. Aquí yo tengo una simulación de lo que es pues una célula, ¿no? En este caso sería estas partes por donde pasarán los impulsos eléctricos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos los iones de sodio y los iones de potasio. Los iones de sodio los estaré representando con un Na positivo y los iones de potasio se representan con una K positiva igual. ¿Qué es un ion? Un ion es una partícula cargada eléctricamente. Por ejemplo, un catión está cargada positivamente como las que tenemos aquí y un anión está cargada negativamente. Estamos usando, como ven, cationes. Afuera de nuestra célula hay más cargas positivas, siempre va a haber más cargas positivas y adentro va a haber pues un poquito más de negativas, pero lo que queremos hacer es crear un gradiente de potencial eléctrico y un equilibrio para que nuestro cuerpo pues funcione bien. Esta es una simulación de cómo quedaría la proteína que está afuera. En sí, esta proteína se vería como una nube. Lo que va a pasar es que los iones que están adentro de la célula, los de sodio, se van a pegar a esta parte de la proteína, se vería algo así, y los de sodio, los de potasio que están afuera de la célula se van a pegar acá. Son por cada 3 iones de sodio que salen hacia la parte exterior de la célula van a entrar 2. Prácticamente de eso se trata la bomba de sodio-potasio. Pero ¿por qué se llama bomba? Me estarán preguntando. La bomba es porque necesita de el ATP o el adenosín trifosfato. Esta es una energía que la crea la mitocondria. Todo nuestro cuerpo estamos calientitos porque la mitocondria está viva, entonces crea energía térmica y por eso es que estamos nosotros vivos y calientitos, y cuando una persona muere, esa energía de la mitocondria se acaba y pues por eso es que se ponen fríos, porque ya no hay una energía térmica. Entonces, esta proteína lo que creará es adenosín trifosfato o ATP y va a hacer que estas por 3 moléculas de sodio se expulsen hacia afuera y las 2 moléculas o iones de potasio vayan hacia adentro, así rompiendo pues la forma de la bomba y creando el gradiente de potencial eléctrico. Va a haber una diferencia de potencial de 70 milivoltios gracias a que va a haber más cargas afuera de nuestras células. ¿Cómo es que se relaciona la bomba de sodio y potasio con los neurotransmisores? Lo que va a pasar es que con este ATP que se va a crear, crea impulsos eléctricos, entonces crea una carga eléctrica que va a impulsar ciertas sustancias que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores se clasifican en aminas, aminoácidos, purinas, gases, péptidas y esteres. Entonces, todas estas sustancias van a pasar a través de la neurona y este proceso se llama la sinapsis. Van a acabar estas sustancias en la terminal. La sinapsis se divide en presináptica y postsináptica. En la presináptica es todo el proceso que conlleva hacer pues que estos neurotransmisores lleguen a la terminal, y la postsináptica es donde los receptores van a recibir estas señales. Y los neurotransmisores sirven para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionen de una óptima manera, ayudándonos en cuestiones como sentimientos, emociones y pensamientos. Por lo que vemos que la bomba de sodio, potasio y los neurotransmisores son de suma importancia para nuestra biología y vida.